Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta a los Corintios y va hoy con el tema los administradores fieles. Y utilizamos 1 Corintios capítulo 4 versículo del 1 al 5. Pongamos mucha atención a esta lectura bíblica. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me justifica es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué palabra tan maravillosa, ¿no es cierto? Llegamos al capítulo 4, donde el apóstol Pablo continuará su discusión en cuanto a la correcta forma de ver a los misterios de Dios. No debemos olvidar de que este capítulo está relacionado con resolver uno de los problemas que estaban dando a la iglesia en Corintio: las divisiones, y muchos se debían a partidos afirmando ser de Pablo, de Apolos, Cefas, de Cristo o de Pedro. El apóstol Pablo les mostró a los corintios que el causar divisiones es considerado como un pecado terrible y es equivalente a destruir el cuerpo de Cristo, y cualquiera que destruya el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. En este capítulo, el apóstol Pablo concluirá con la temática que busca resolver el problema de las divisiones que ocurrían entre la iglesia de Corinto, y ahora les enseñará la manera correcta de ver a los ministros que Dios ha levantado con el fin de servir en medio de su pueblo. Además de esto, también nos mostrará cuál es la aprobación que cuenta y por cuál debemos trabajar, ya que un día estaremos delante de la presencia de Dios y su juicio es el único que cuenta, nada más. La forma correcta de ver a los ministros de Dios. Leemos vuelta 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Con las palabras "así pues", el apóstol Pablo conecta sus palabras con lo antes dicho en el capítulo 3. Si recordamos, la amonestación hacia los corintios era por las divisiones que entre ellos se había causado, y parte de ese pecado estaba usar los ministerios de Pablo, Apolos, Cefas e inclusive Cristo como excusa para formar sus diferentes partidos políticos. Ahora bien, esto no significa que estos ministros estaban involucrados en estas divisiones o que realmente fueran los cabecillas, sino los creyentes carnales apasionados por el estilo de predicación que cada uno había decidido pronunciarse a favor de cada uno. Versículo 12, 1 Corintios dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Con las palabras "tengamos los hombres por servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios, nos enseña la razón por la cual el pueblo no debe considerar a los ministros como la cabeza principal de la iglesia. En primer lugar, nos dice que los ministros de Dios son servidores de Cristo. La palabra que Pablo utilizó en el griego para referirse a servidor es huperetes, la cual era utilizada en relación a los esclavos que eran puestos como remeros en el fondo de los botes. Estos esclavos eran los responsables de hacer que el bote se moviera, pero no eran los capitanes. Así como los ministros son los responsables de hacer que la iglesia del Señor avance bajo la orden de Jesucristo, además de esto, compara a los ministros con los administradores. Esta palabra proviene del griego aikonomos, que se puede traducir como mayordomo, el cual era un esclavo de confianza al cual se le había confiado la administración de toda la casa. Ordena a los otros esclavos, pero eso no significa que él era el verdadero dueño, sino solo el mayordomo. El mejor ejemplo lo podemos ver en la vida de José, el cual llegó a ser el siervo más diligente que Potifar tenía, que lo puso al frente de toda su casa y sus negocios. Leamos por un momento lo que dice Génesis capítulo 39, versículo del 4 al 6. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Así son los ministros, son mayordomos en la casa del Señor. No son los verdaderos dueños de la iglesia, pero Cristo les ha dado autoridad para que la dirijan sin olvidar que ellos mismos son siervos juntos con todo el pueblo. El apóstol Pablo dice que estos son administradores de los misterios de Dios. Y como ya hemos visto, un misterio era algo que estaba oculto y que hoy ha sido revelado en su santo evangelio. Y los ministros son los responsables de revelarlos delante del pueblo. Ante semejante privilegio, es menester que sus ministros sean hallados fieles en todo su trabajo. Dice Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La meta de todo ministro debe ser cumplir con la responsabilidad y fidelidad a la obra de Dios que le ha encomendado, ya que un día será recompensado por todo su trabajo y el mismo Señor dará testimonio de ello, tal y como lo hizo Moisés y otros siervos. Números capítulo 12, versículo 7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Sin embargo, esto no significa que los miembros de la iglesia tienen que poner la mirada en estos hombres para hacer sus diferentes partidos y causar divisiones. Incluso, los ministros deben abstenerse de usar la posición que Dios les ha dado para dividir a la iglesia, ya que esto es equivalente a mutilar el cuerpo de Cristo. Ahora, la aprobación que cuenta. 1 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
En estos versículos el apóstol Pablo nos enseña acerca de la aprobación que debemos buscar. Aquí se utiliza 3 veces el verbo griego anakrino, que se traduce juzgar y tiene un sentido de examinar o escudriñar con el fin de emitir un juicio contra una persona, ya sea de aprobación o desaprobación. Como ministros o incluso como cristianos, las críticas no faltarán. Muchas personas emitirán su aprobación o desaprobación, pero aquí el apóstol nos dice cómo debemos considerarlas. En primer lugar, el apóstol Pablo presta poca atención a ser juzgado por otros hombres o incluso por tribunales humanos. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Con esto no significa que Pablo no le importaba para nada los comentarios de los demás o incluso de sus enemigos. De hecho, a veces los comentarios en contra de nuestra persona pueden ser de mucha utilidad si sabemos evaluarlos detenidamente. Y por lo general pueden ser más provechosos que los buenos. Pero lo cierto es que si el ministro se dedica a realizar la obra del Señor con fidelidad, los comentarios egoístas de otras personas no cuentan. Algunos critican al apóstol Pablo por no cobrar sus servicios en la iglesia de Corinto e incluso por no tener esposa. Mire, 1 Corintios capítulo 9, versículos del 3 al 10 dicen, del 3 al 6, contra los que me causan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pero todo esto lo hacía para ser más efectivo en su trabajo de ganar almas. Y por lo tanto, cualquier comentario en su contra no era de relevancia. Como siervos de Cristo, debemos estar conscientes que muchos mentirán y levantarán toda clase de testimonio en nuestra contra. Pero si estamos haciendo bien las cosas para Dios, no debemos prestarle atención, ya que el mismo Jesús advirtió que esto pasaría. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dicen, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De hecho, el apóstol Pablo sufrió muchas prisiones y acusaciones falsas de parte de sus enemigos, y estuvo frente a muchos tribunales humanos dando testimonio de su fe. Por ejemplo, Hechos capítulo 25, versículos 6 y 7 dicen, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. No obstante, es muy poco afecto a Pablo, ya que sabía que su conciencia estaba limpia y ninguna causa injusta lo apartaría de su misión celestial. No le afectó al apóstol Pablo eso. Por otro lado, ni siquiera él mismo se atrevía a juzgarse. Dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado. En ocasiones el juicio que emitimos hacia nosotros mismos puede afectar nuestra conciencia y ser un impedimento en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Una vida acusada por la conciencia puede afectar seriamente nuestro crecimiento en Cristo si no se resuelve a tiempo. Podemos recordar las vidas de algunos hombres que le sirvieron a Dios, pero por sus pecados no confesados perdieron su favor y su conciencia acusada junto con la desesperación los llevó a su fin. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Saúl,
el cual por sus constantes rebeliones a Dios perdió su favor siendo desechado. Al no gozar de su respaldo, su conciencia se angustió tanto que su corazón se turbó ante la amenaza del enemigo y se atrevió a consultar a una adivina para su propia perdición. Sí, leamos lo que dice 1 Samuel capítulo 28 versículos 5 y 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Grave error. Finalmente, sin Dios y sin esperanza, optó por el suicidio. 1 Samuel 31:4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Otra persona que le sirvió a Dios, pero por sus pecados se alejó de él, fue Judas, el cual por su codicia vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y cuando se dio cuenta de su grave error, su conciencia lo acusó tanto que decidió suicidarse. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5 dicen: entonces Judas, el que había sido entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En ambos casos son el resultado de una conciencia acusada que les decía que Dios ya se había alejado de ellos, lo cual pudo haberse superado si desde hace tiempo se hubieran arrepentido y cambiado su conducta, en lugar de persistir en sus pecados. De aquí se desprende la importancia de tener una conciencia limpia, y si está sucia por el pecado, debemos acercarnos a Dios en oración de arrepentimiento. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nuestra conciencia está limpia y vivimos en santidad delante de Dios, nada nos acusará y podremos servirle al Señor de una mejor manera. Ya vimos que la aprobación de los hombres o incluso de nuestra conciencia muy poco cuenta, pero la que sí cuenta es la de Dios. Dice Pablo: pero el que me juzga es el Señor. Si hay alguien que es capaz de discernir las verdaderas intenciones de nuestro corazón y puede juzgar a cabalidad en nuestras acciones, es el Señor. Y Él recompensa de manera justa a cada uno según sus obras. Proverbios capítulo 24 versículo 12 dicen: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestras actitudes sean las correctas, porque Dios es el que pesa los corazones y nos dará la paga según nuestros caminos. También no debemos de adelantarnos a emitir un juicio prematuro, a menos que estemos plenamente seguros de ello. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nuestro Señor Jesús enseñó que antes de juzgar a alguien debemos evaluarnos a nosotros mismos
y corregir nuestros errores antes de querer corregir a otros. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 dicen: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero de la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por estas palabras uno puede entender que juzgar no es pecado. El pecado es juzgar el error del prójimo sin haber corregido el error propio. Y de aquí se vuelve muy difícil hacerlo, ya que requiere de nuestra parte un esfuerzo por mantenernos en integridad y mucha sabiduría para no juzgar a la ligera, por lo cual Jesús dijo lo siguiente en Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Por todo esto entendemos que cuando el apóstol Pablo dice que es mejor no juzgar antes de tiempo, lo mejor es que si no estamos listos para hacerlo, esperemos hasta que venga nuestro Señor, ya que Él lo revela todo. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? ¿Cómo aprendemos, no es cierto? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos enseña? Y para entender esto, para no hacer divisiones, para ser cristianos fieles, humildes, siervos obedientes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo, que Él es el Señor y es el Salvador, y que a Él servimos. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Acepte al Señor Jesucristo con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y digo: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, para sostenerse en Cristo como un verdadero cristiano, venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque aplicarla, busque después predicarla. Cántele alabanzas al Señor y converse con Él a través de la oración, que Él le va a responder. Y le invitamos a la iglesia, que hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra que nos regalas cada día, Señor. Gracias por esa palabra que está ahí presente, mi Dios, enseñándonos, redarguyéndonos, enseñándonos cómo vivir, cómo llevar la vida plena, Señor. Sí, y oramos por esta palabra que germine, que no vuelva vacía, que glorifique tu nombre, Señor, en todo lugar. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas maravillosas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.